dificultad es que yo les comentaba esta mañana, para mí, para hablar, se me olvidó agregar una que la mencionaba Beatriz, que es la del habla. Es decir, cuando un cubano está hablando aquí en México, comentaba anoche con algunos de los amigos, tienes la tensión de que tienes como el pie en el freno para hablar despacio y la cosa dificilísima de pronunciar las S. Y eso yo les comentaba que los cubanos opinamos que en realidad nosotros no hablamos rápido, sino que los mexicanos oyen lento. Yo lo que quería comentar con ustedes, me parecía lo más interesante, es un poco mi experiencia personal que me ha hecho reflexionar acerca de la relación de literatura y cine, puesto que yo vengo de la literatura, era un escritor con obra publicada y no precisamente cinematográfica, porque mi modo de escribir natural es sin diálogo, introspectivo, evocativo, es decir, con personajes que a veces son tímidos y demás, absolutamente poco cinematográfico. Y por tanto digamos, el condicionamiento y la mentalidad que yo he tenido como narrador pues ha pesado mucho en mi manera de asimilar la técnica de escribir un arte que no es para narrar, sino que es para representar. Y digamos, debido a eso, pues he un poco reflexionado sobre este tema. Yo entiendo que el guionista, que es un narrador, se le presenta la tarea, pues efectivamente, de contar una historia, de crear una fábula y unos personajes. A mí me gusta el término de contar unos personajes, un poco por lo que se viene hablando aquí acerca de los personajes, porque justamente me parece que es un acto el de los personajes que no es solamente una creación del personaje en función de la trama. En literatura todos recordamos de una manera inolvidable personajes no sé, como Quijote, Madame Bovary, Romeo, que no sé, Ana Karenina, Sorba el griego. Es decir, de pronto hemos olvidado la trama, pero no a esos personajes. Y generalmente al cine le cuesta como más trabajo, la gente sale hablando del cine, de la historia que acaba de ver o de la actuación de los actores, y menos, es decir, es más difícil que un personaje de cine deje un eco profundo y se convierta en una referencia permanente, como estos personajes que yo estoy comentando, ¿no? Creo que otra tarea del guionista es la de seleccionar, concebir y realizar una estructura, es decir, un problema puramente de forma. Pero también es importante para el guionista, por decirlo así, es decir, elaborar un discurso, es decir, tiene que aprender a reflexionar a través de su historia sobre algún tema, sobre el tema que está tratando. Y yo, uno de los defectos que encuentro a veces en el cineasta joven que comienza a arrancar es que es muy frecuente que sepan filmar, pero que no saben narrar o pensar a través del lenguaje cinematográfico, y creo que son tareas absolutamente imprescindibles de conocimiento para el guionista. En esta tarea yo creo que la relación de la literatura y el cine ha sido muy sustanciosa, sobre todo en los momentos en que el cine ha logrado asimilarla de una manera propia, es decir, hacerla suya y alejarla realmente de lo narrativo, de lo literario. El cine empezó haciendo eso, nació un poco muy apegado a lo teatral, y buscando una personalidad propia, creo que es donde choca con la literatura en una relación que creo que ha tenido muchos episodios, ¿no? Un poco mi punto de vista es que la escritura de un guión y por tanto el guionista como narrador, que la escritura de un guión se somete a las mismas regularidades que la creación narrativa y dramática, y que su tarea es desarrollar una estrategia narrativa dentro de un determinado esbozo de puesta en escena que sea
susceptible de ser filmado, y que este es como el largo viaje de la estrategia discursiva hacia el hecho poético que es una película. Es decir, creo que el guionista tiene que aportar todo esto, es decir, aportar su historia, aportar su reflexión y aportar un efecto poético y una reflexión al final filosófica, porque la filosofía termina siendo la madre de todas las cosas, incluso de los tomates. Y entonces un poco les cuento, digamos, la mala impresión que tuve yo como experiencia al venir del campo literario al campo cinematográfico. Que la primera cosa que te parece que ocurre es que el lenguaje pierde su importancia. Es decir, en la literatura, el idioma, la precisión y la belleza del idioma es algo importantísimo. Un escritor libre es un escritor que tiene un dominio lo más cercano al infinito y a la totalidad. Fue una de las primeras impresiones que a mí me dejó algunos contactos con García Márquez. Es decir, era un hombre absolutamente libre, más allá de ningún tipo de circunstancia personal, política, de la que fuera, porque su dominio del lenguaje le daba una potencialidad para hacer un poco lo que quisiera. Se supone que en el guión de cine el lenguaje no tiene la mayor importancia, que puede ser reiterativo, que no tiene que ser necesariamente bello. Yo personalmente no estoy de acuerdo, porque me parece que el guión de cine se debe leer como un relato efectivo que ya anuncie muchas cosas del guión, y además porque el guión también en términos prácticos de su poder de persuasión depende muchísimo que una película se haga. Es decir, es un relato que, aunque es para un grupo de lectores determinados y muy especializados, tiene que funcionar como relato a través de las palabras con que está constituido. Se supone también que en la literatura, categorías como el ritmo, la melodía, pues también son importantísimos. Y cuando pasas al cine, pues parece que no, digamos que pierdes la posibilidad, digamos, de escribir con periodos largos, con periodos cortos. Ya eso no tiene importancia en el cine. El trabajo con las subordinadas, con las juxtaposiciones, es decir, que cada vez te van quitando, como los pollos cuando los van a matar, pues más plumas, te van desnudando de los recursos que siempre fueron tuyos. Incluso digamos, el sustantivo, el adjetivo y el verbo, todos de una riqueza, es un tesoro en las manos del escritor, de todo el que maneja el idioma. El cine como que te exige solo que sean precisos, ¿no? Recuerdo una frase de García Márquez que decía que de todos estos elementos, el adjetivo en cine era el que era más caro, porque tú ponías una fiesta alegre y la hacías con $10,000, y una fiesta fastuosa te costaba $50,000, y era un problema simple de adjetivo. Y luego, cuando llegas al verbo, una de las riquezas mayores del idioma castellano es todos los matices que tienen los modos y los tiempos verbales, y todo eso se interrumpe en el cine, que tiene que estar necesariamente escrito en presente, ¿no? Es decir, que uno siente que todo lo que tenías para escribir no es posible. Les voy a leer el comienzo del Viejo y el Mar, que dice así: era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo, y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salado, lo cual era la peor forma de la mala suerte, y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote que cogió 3 buenos peces la primera semana. Esto está traducido por un cubano, y no por cualquier cubano, sino por uno de los grandes escritores cubanos, Lino Novas Calvo, que además era amigo de Hemingway, lo cual explica que se diga con tanta facilidad
que el viejo hacía 84 días que no cogía un pez. Aquí vemos que los verbos pescaba, hacía, cogía, había tenido, habían dicho, estaba, era, había salido. Ninguno de esos verbos se puede firmar. O para firmar la simple expresión de era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo, o bien estás obligado a dar la información de la manera menos cinematográfica posible, es decir, a lo descarado, con alguien que lo dice en un diálogo, o tienes que acudir a varias escenas para poder dar la sensación de pescado, ¿no? Comento todo esto para ver lo reducido que se siente el escritor literario cuando llegas al cine. Luego empiezas a descubrir las posibilidades, los nuevos recursos narrativos para el escritor que ofrece, digamos, lo específicamente cinematográfico, como es el montaje. En mi opinión, el cine casi todo lo ha encontrado en la literatura, es decir, el montaje pues sencillamente es la elixir. Luego hay incluso el sonido y la imagen también están presentes en la literatura, pero indiscutiblemente que la manera en que un escritor lo utiliza en su guión sí es completamente nuevo, y por eso yo siempre me quejo. Yo como guionista me demoré mucho tiempo en tener una conversación y un contacto con sonidistas y ver películas recomendadas por los sonidistas, donde el sonidista detecta y ve el sonido como soluciones dramáticas y soluciones de guión. Y la imagen no solo como ilustración, sino la imagen como efecto poético, la imagen como densidad. Y está el elemento del actor o actriz, para respetar el lenguaje de género. Yo estoy al borde casi de ser feminista, pero como persona del idioma me preocupa que un día lleguemos a decir que el perro y la perra serán el mejor amigo y amiga del hombre y la mujer. Entonces, digamos, llegando a todo esto, que era un poco el ejemplo que quería yo particularizar, en un libro que se llama Carta de un joven novelista de Vargas Llosa resume como los 4 grandes desafíos de un narrador, de alguien que va a contar una historia. El narrador, el punto de vista del tiempo, del espacio y de las mudas. Quien narra la historia es una preocupación que lleva al psiquiatra a muchos escritores. Es decir, el determinar con eficacia y con audacia quién es el narrador de mi historia es el punto de partida para la armazón estructural y para el tono y para la perspectiva, para todas las decisiones. Y es raro que uno oiga entre guionistas la preocupación de quién es el narrador de la historia, ni preguntándose dónde está ubicado mi narrador. Pasando así muy por encima, si todos sabemos que tenemos el narrador en primera persona, con todas las posibilidades, que me parece a mí que es el narrador en primera persona, es lo que busca mucho el cine, y creo yo que últimamente se está acercando y encontrando la posibilidad del narrador en primera persona, que en literatura, es decir, toda la historia de la literatura es la historia de la evolución del narrador para lograr una libertad plena, y del narrador omnisciente y en tercera persona, pues ha llegado al narrador en primera persona, del monólogo interior, del fluir de la conciencia, o de la sucesión de narradores, como puede ser Mientras agonizo, o Los detectives salvajes. Así que todo esto da una riqueza que parece que el cine nunca va a tener la capacidad de tener un narrador con todas esas potencialidades. Y a veces me he preguntado, ¿qué narrador es el que corresponde al cine? Quizás un guionista que viene formado totalmente del cine no se hubiera hecho esa pregunta, pero para un literato es indispensable. ¿Sí? Yo ubico como el narrador que me parece más cercano al cine, este narrador en tercera persona que llamamos objetivo o omnisciente
equidistante, es decir, al estilo de la literatura norteamericana de Hemingway, de Faulkner, es decir, este tipo de narrador que está en la escena, que lo ve todo, pero que no interviene en la mente de los personajes ni en sus sentimientos, pero que sin embargo sí es capaz de reflejar determinados detalles en que esos sentimientos se pueden reflejar. Es decir, el hecho de que haya de que el cine no puede hacerse sin la presencia de la cámara obliga, es decir, para mí como escritor, la cámara es un narrador porque siempre va a ocupar un ángulo de perspectiva, de punto de vista, estando en algún lugar, y la dificultad está en cómo acercarse a la primera persona. Teóricamente, la cámara coincide con la primera persona si se superpone a los ojos de un personaje. Si cuando la cámara es los ojos de un personaje, estamos sin perder lo que en literatura sería el estilo indirecto líbrico, que a la vez que es tercera persona, porque está la cámara, es primera persona porque lo está viendo un personaje. Pero es una posición que no se puede mantener por mucho rato en el cine, se puede mantener quizás en una escena, quizás en un fragmento, porque si fuera así, el personaje, es decir, el narrador, quedaría fuera de la película si todo el tiempo estuviera la cámara ocupando los ojos del personaje. Luego también están los movimientos de cámara y los encuadres, todos los cuales uno encuentra, no digamos en la literatura, sino en Homero, es decir, es una manera cinematográfica de hacer lo que ya la literatura siempre ha hecho. Y este tipo de narrador de una omnisciencia parcial que a veces se acerca a un personaje, lo reproduce mucho la cámara cuando hace un movimiento. Hay una escena de una película española, Secretos del Corazón, bueno, y muchísimo, en que esto se ve, es decir, como un acercamiento de una cámara que estaba tranquila y de pronto se acerca a un personaje, y no digamos los encuadres, viene a aportar un narrador omnisciente, pero con una omnisciencia parcial, porque la omnisciencia viene a ser como un zoom, está más lejos, está más cerca, lo determina un poco al narrador. Y la otra posibilidad que tiene de llegar hasta la primera persona el cine es la denostada voz en off, que me parece que es un hecho curioso, porque la voz en off del cine de los años 40 o 50 era una voz en off muy literaria, donde el narrador parecía más radial que personaje. Y en la actualidad, es decir, yo creo que se está recuperando también la voz en off, porque me parece que el cine lo ha asimilado mucho mejor, es decir, que los directores filman mejor la voz en off y los actores lo dicen mejor. La voz en off tiene, yo diría que 3 oportunidades de ser mala, excepto en Cuba, que tiene 4. Es decir, la voz en off, como el diálogo, es malo cuando el escritor los escribe mal, porque utiliza muchas subordinadas, porque utiliza asonancias y consonancias, es decir, problemas puramente de escritura, no de cine. Es decir, el diálogo que los actores no admiran y no se sienten cómodos en ello es porque están mal escritos en el ordenador o en el papel que sea. Luego está el diálogo mal dicho por los actores, y que son maravillosos cuando los dicen bien, cuando el actor interpreta el diálogo que ha escrito el guionista, pero no pone el punto y aparte como tú lo pones, le agrega un tono, le agrega una cantidad de cosas, o le agrega los propios silencios. Es decir, que a veces nos quejamos los guionistas que nos han quitado diálogo y el actor no te lo quitó, lo absorbió con el silencio, con la mirada, con otras cosas. Y yo creo que está la otra oportunidad de cuando se filma, porque hay veces que el diálogo no es para que tú veas al que lo dice, sino para que veas al que lo está oyendo, ¿no? La cuarta posibilidad, que se da en Cuba, es cuando llegas a la sala y el equipo de sonido es tan malo que igual que no lo oyes, ¿no? Entonces, es decir, todas estas posibilidades que yo creo que se viene ampliando para que todo viene de la literatura, yo creo que lleva a muchos los guionistas a plantearse una historia no solo en los términos dramáticos, sin entrar a decir que, digamos, la escena pues también es una figura dentro de la literatura. Digamos, el esquema básico de presentación, nudo y
desenlace, sino también presentarlo, enfocarlo y buscarle una narrativa, una estructura donde muchas veces creo que las historias múltiples, las historias con varios planos que estamos viendo en el cine, y en el cine mexicano es un ejemplo buenísimo, los saltos de tiempo, las combinaciones a veces temporales, todo eso lo permite un narrador muy hábil y que hace muchos cambios, muchas mudas mientras va narrando, ¿no? Por eso yo pienso que es absolutamente necesario para el guionista ir a la literatura, no a buscar las soluciones cinematográficas ya como arte a representar, es decir, como una escena que tú creas para que sea representada en términos de que pueda ser filmada, no vista por un público, porque indiscutiblemente que en la literatura y fundamentalmente en el uso del narrador se abren unas posibilidades infinitas de libertad para el discurso narrativo del cine. Muchas gracias. Han hablado esta mañana de métodos, ¿no? Y de, bueno, un poco sobre qué escribimos, etcétera, y yo quería, pues bueno, dar un poco mi opinión al respecto, ¿no? Deciros, en mi experiencia, una cosa que no hemos comentado, pero que me parece muy importante, ¿no? Y es que yo creo que al final, y seguro que es vuestra experiencia también, uno escribe lo que puede y no lo que quiere, ¿no? Entonces yo, bueno, hasta el momento he escrito 7 guiones de largometraje y me doy cuenta que estoy escribiendo la misma historia todo el rato, ¿no? Entonces no es que yo lo decida así, sino que de repente yo intento cambiar totalmente, ¿no? Y además mi paradigma es como decir, no, voy a escribir una cosa que no tenga nada que ver con lo anterior, otro estilo completamente diferente, otro director, bueno, lo que sea, y cuando termino, ¿no? Al año, a los 2 años, de repente lo leo y digo, coño, si he contado lo mismo exactamente, ¿no? Qué pesado. No sé por qué, bueno, yo sí lo sé, ¿no? Porque efectivamente yo creo que uno escribe lo que puede y que no es demasiado consciente de lo que escribe, ¿no? Y yo creo que eso es positivo y que es bueno, ¿no? Tiene que ver con, estabais hablando antes de pensar, ¿no? Y yo creo que es importante, pero que es muy importante separar esos dos procesos, ¿no? Es decir, yo creo que escribir no es pensar. O sea, creo que son dos cosas distintas. Para escribir un guión hay que pensar, sí, hay que pensar mucho, pero hay que pensar después de haber escrito, yo creo. Como muy bien decía Beatriz, yo creo que es un camino de ida y vuelta, ¿no? Es decir, escribir al final yo creo que tiene una parte que todos conocemos que está muy relacionada con los sueños, ¿no? Todos soñamos y soñar es lo contrario de pensar, ¿no? Muchas veces cuando tú vas, tu objetivo, yo creo, o el mío, cuando tú haces una película, es de alguna manera, por encima de que tu película tenga como unos intereses sociales, o sea, pero que quieras hacer dinero o quieras ir a Cannes, que yo creo que son objetivos muy loables, ¿no? Antes habéis comentado esta mañana, yo creo que son objetivos perfectamente loables, pero sobre todo tu primer objetivo, lo sepas o no, es mantener la atención del espectador, ¿no? O en el caso de un guión, que uno pase a la siguiente página, ¿no? Porque si no pasas a la siguiente página, ya la has perdido totalmente, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene mucho que ver como con el mago, ¿no? Con un mago. Al final, eso, la primera regla de la magia también es como que te presten atención, ¿no? Si no te prestan atención, si yo soy un mago y no me prestáis atención a esta mano, no os voy a poder hacer el truco con la otra, ¿no? Y un narrador al final es eso, ¿no? Es como, necesito que me prestéis atención y que estéis mirando mi película todo el rato, atentos, ¿no? Porque daos cuenta de una cosa, ¿no? Si habéis tenido la experiencia alguna vez de fijaros en la gente viendo una película, es muy increíble, ¿no? Porque la sensación que te provoca es que la gente está como en trance, estás como en zombies, ¿no? Esa gente, cuando la película está funcionando, esa gente no está pensando, no está tratando de salvar el mundo, está pensando en... No, justamente lo que está haciendo es no pensar, está olvidándose de sí mismo, que es una de las, yo creo, de las razones por las que vamos al cine, ¿no? Suspender el tiempo durante un tiempo, ¿no? Es decir, durante un periodo, es decir, darte vacaciones, por así decirlo, de ti mismo, ¿no? que es algo muy saludable, es decir, vacaciones con respecto a tu yo consciente, ¿no? Dejar de pensar en las cosas que todo el rato te machacan, ¿no? Y de repente, durante 2 horas, ¿no? Cuando una película funciona, ese es el efecto, o sea, de repente sales del cine y tú no sabes dónde se te han ido las 2 horas, ¿no? Bueno, se han ido ahí, ¿no? Y eso que es yo creo que lo que todos buscamos muchas veces, de alguna manera, es lo que yo creo que tiene que conseguir el escritor, y no sé cómo será vuestra experiencia, al escribir, ¿no? Es decir, yo cuando escribo, todo el rato lo que voy buscando es entrar en ese momento. Es decir, en el momento en el que el tiempo se suspende.
Y en ese momento tú justamente no estás pensando. Porque en el momento que piensas, dejas de escribir, es decir, dejas de soñar, dejas de ver todo eso. Me ha interesado mucho lo que decía Beatriz sobre los personajes, ¿no? Porque es cierto que en mi experiencia es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, para mí los personajes existen y están ahí. Lo que yo necesito para escribir un guión no es inventar, nunca tengo la sensación de estar inventando nada. Tengo la sensación, digamos, de esforzarme en oír y ver a esos personajes, ¿no? Entonces es más un esfuerzo de ver algo que efectivamente para mí existe, está existiendo, ¿no? Y después me esfuerzo por describirlo con la mayor precisión posible, ¿no? Pero soy más efectivamente un testigo cuando estoy escribiendo, y seguro que en vuestra experiencia es muy parecido, que un inventor, ¿no? O sea, no tengo la sensación de estar creando nada ni de estar sacándome de la chistera nada, sino que tengo la sensación de que hay unos personajes que no sé de dónde vienen, no sé dónde están, pero que yo noto una insistencia por su parte, una insistencia y empiezan a quitarme el sueño, ¿no? Y eso es el principio, ¿no? Cuando empiezan a quitarme el sueño significa que están tirando de mí para que yo cuente su historia, porque si yo no cuento su historia nadie la va a poder contar, ¿no? Entonces yo siempre siento hacia los personajes una especie de necesidad de hacerles justicia. No sé por qué, pero es como el niño del sexto sentido, ¿no? Que ve a los fantasmas y efectivamente si él tiene que ir contando las cosas para que los demás lo terminan, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que la escritura, para mí la parte más interesante de la escritura tiene esa parte de exploración y de investigación y de digamos, de viaje en el que no sabes muy bien lo que vas a encontrarte, ¿no? Bueno, es interesante porque para mí es justamente lo contrario de lo que contaba Andrés, ¿no? Es decir, yo si tengo el concepto, si sé cuál es el concepto de mi película, la única vez que he sabido perfectamente cuál era el concepto de mi guión, no he conseguido escribir el guión, no he sido capaz. He estado trabajando en él un año y no he podido terminarlo. ¿Por qué? Porque lo entendía demasiado bien. Es decir, estaba, digamos, haciendo una tesis sobre mi guión y mi tarea como escritor no es entender mi guión, es escribirlo, ¿no? Y como vosotros sabéis perfectamente, escribirlo ya es suficiente trabajo, ¿no? Entonces, yo desconfío mucho de entender lo que escribo, ¿no? Y a veces prefiero no entenderlo demasiado, no sé, sino porque mi tarea no es explicarlo, mi tarea es ser capaz de contarlo y de que el espectador se enganche con eso, ¿no? Entonces sería simplemente marcar eso de que para mí yo creo que es muy importante separar estos dos procesos de escribir y pensar, ¿no? Porque si no muchas veces escribir se convierte en un suplicio, ¿no? Y si vosotros habéis intentado escribir algo, la peor manera de escribir, ¿no? Que es como todos empezamos, o yo por lo menos empecé, es con la pantalla en blanco, ¿no? El cursor parpadeante así que parece que te está juzgando, y entonces tú empiezas a escribir una línea, ¿no? Y de repente te echas hacia atrás y la lees, y efectivamente luego te empiezas a acordar del Padrino y te empiezas a acordar de cosas y dices, bueno, yo creo que puedo hacerlo mejor, ¿no? Entonces borras, escribes otra, te parece también lamentable y entonces la vuelves a borrar y luego te vas a tomar una Coca-Cola, ¿no? Y luego vuelves, escribes otra y te quieres morir así, ¿no? Y esa para mí es la peor manera de escribir, ¿no? Porque eso es como tratar de caminar y al mismo tiempo ponerte zancadillas, ¿no? Que es como, nada, vas andando y a la vez te vas pisando a ti mismo, ¿no? Quiero decir que de alguna manera creo que para encontrar cosas hay que saber perderse en algún momento. Por supuesto, eso es una parte del movimiento, ¿no? La otra parte es, como decía Beatriz, luego pensar sobre lo que has escrito, ¿no? No dar lo primero que te sale, sino pensar sobre lo que has escrito, darle forma y ponerte efectivamente, yo creo que más que como filósofo, como espectador, ¿no? Yo ahí intento pensar como espectador, ¿no? Aunque es muy complicado, por supuesto, porque tú no tienes distancia, pero es fundamental, ¿no? Decir, bueno, yo he sido espectador y al final se limita a que tú te metes en una pantalla, a todos nos gusta ir al cine, y tú sabes lo que quieres ver y lo que no quieres ver. Lo que pasa es que no es tan fácil, pero tú lo sabes cuando lo estás viendo, si te está gustando o no te está gustando, ¿no? Entonces tú como creador, cuando te estás inventando algo de esto, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Es como, bueno, tengo que saber si lo que voy a ver ahí me va a interesar, me va a funcionar o no me va a funcionar, ¿no? Y yo creo que eso no tiene tanto que ver con nuestras ideas, ¿no? Entonces mi acercamiento a la escritura por ahí, digamos, es más un acercamiento de humildad, ¿no? Pero de humildad no hacia el director, no hacia el productor, no hacia ni siquiera el espectador, hacia el público, que es ese ente abstracto que no sé muy bien lo que es, sino de humildad hacia la historia y los personajes, ¿no? Yo creo que siempre suele haber un conflicto muchas veces entre el autor y el personaje, y en ese conflicto yo creo que muchas veces el personaje gana y creo que así debe ser, ¿no? Es
Es decir, muchas veces mi objetivo, digamos, por así decirlo, mi manera mi método de meterme en la escritura es esa idea de intentar desaparecer, ¿no? Por supuesto, eso es una quimera y es imposible, ¿no? Pero bueno, de alguna manera eso lo que supone es que cada guión, o para mí supone una especie de fracaso, no porque la película me guste más o menos, sino porque yo estoy demasiado presente en el guión, ¿no? Y aquello no avanza como yo querría que avanzara. Pero ese fracaso es fértil, ¿no? Porque te lleva, a mí por lo menos me ha llevado a escribir la siguiente, ¿no? Pero para mí los momentos que más me gustan de lo que yo he escrito y que son los que justifican que siga escribiendo son aquellos que no sé cómo he escrito. Y de verdad lo digo, ¿eh? Es decir, lo he escrito en un momento en el que el tiempo se ha suspendido, en el que a base de trabajo de repente he entrado durante 10 minutos, 20, el tiempo que sea, en un estado en el que de repente digo, el personaje ha dicho esto y yo no soy consciente de que lo haya dicho. Y de repente hayan aparecido cosas, ¿no? Y creo que estar atento a esos momentos es la clave muchas veces para que el guión tenga vida, ¿no? Porque todo lo demás efectivamente es oficio, ¿no? Es estructura, es lógica, es, digamos, hemisferio izquierdo, ¿no? Es racionalidad y es muy importante. Pero eso solo no construye un guión, eso solo no es nada, eso solo son matemáticas, ¿no? Entonces para eso nos quedamos haciendo matemáticas, ¿no? Bueno, digo nos quedamos haciendo matemáticas porque yo estudié matemáticas, ¿no? Entonces yo estoy hablando ya un poco como si no me quedé haciendo matemáticas, no es para ahora hacer estructuras solo, ¿no? Todas las estructuras a mí desde luego me fascinan, ¿no? Porque vengo de ahí, pero no me he metido en esto para hacer estructuras, ¿no? Entonces, bueno, digamos que para terminar, ¿no? Y para resumir eso, sí, os diré, bueno, que digamos que yo creo que primero escribes lo que sabes, ¿no? Después, cuando sigues escribiendo, escribes lo que no sabías que sabías. Finalmente, si tienes suerte y sigues adelante y le dedicas suficiente tiempo, pues terminas escribiendo lo que no sabes, ¿no? Y ese es el ideal, ¿no? Si yo supiera lo que estoy diciendo con el guión antes de escribirlo, entonces ¿para qué demonios lo voy a escribir, ¿no? Entonces, para mí, yo encuentro lo que el guión quiere decir, por así decirlo, ¿no? Lo que el guión significa, por decirlo con esa otra palabra, cuando lo he escrito, ¿no? O sea, el proceso de descubrir, de escritura del guión y el proceso de comprender el guión para mí son paralelos, no va uno primero, ¿no? Y creo que así avanzan. Y eso es lo que me ha ayudado a divertirme escribiendo también, ¿no? Porque si no, escribir es muy duro muchas veces y tiene que tener esta parte de encontrar cosas, ¿no? Entonces yo siempre intento tener esa ilusión de irme a la mesa pensando, bueno, ¿qué me voy a encontrar hoy, ¿no? Efectivamente, ¿qué van a hacer hoy los personajes? A ver por dónde me salen, ¿no? Y luego, efectivamente, voy a ver cómo voy a lidiar con ellos y dónde los voy a meter, cómo voy a hacer que cuenten mi historia y no la que ellos quieran, ¿no? Pero ¿qué me voy a encontrar, ¿no? Bueno, nada más.